Hola amigos, bienvenidos a la estantería de Albert. Hoy os traemos la reseña de Novel Run, un juego de Tranchis Games que podéis jugar de 1 a 4 jugadores, recomendado para mayores de 10 años y con partidas que duran unos 30 minutos. En este juego gestionaréis vuestro propio equipo de investigación y contaréis con la ayuda de predocs, postdocs y seniors, además de algunas científicas brillantes que han hecho grandes descubrimientos a lo largo de la historia. Vuestro objetivo en el juego será conseguir puntos de prestigio para haceros con el premio Nobel. Para ello deberéis publicar artículos científicos que irán a vuestra zona de currículum vitae. Cuando uno de los jugadores consiga 20 puntos, terminará la partida. Se trata de un juego de deck building que podéis jugar incluso en solitario, y lo mejor es que incorpora unas mecánicas bastante innovadoras. Durante la partida deberéis gestionar tres tipos de recursos distintos: el dinero, el esfuerzo y los datos, y combinarlos para haceros con las mejores cartas del mercado central. Además, el juego incluye algunas cartas que sirven para fastidiar al resto de jugadores. Os lo cuento en más detalle al final de la reseña. Además, os queremos recordar que este domingo a las 2 de la tarde estaremos en Ludivers, en Girona, haciendo un programa en directo y vamos a entrevistar a Lorena Fernández, coautora de este Novel Run. Así que si este juego os parece interesante, no os perdáis nuestra entrevista. Y ahora ya sí, si os parece, cambiamos de cámara y vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues ya tenemos todo listo para enseñaros cómo se juega a este Novel Run, y lo primero que voy a hacer es explicaros el objetivo del juego. El objetivo es conseguir 20 puntos de prestigio o más. Los puntos de prestigio los encontráis en las cartas y tienen forma de estrella. Podéis conseguir estos puntos o bien publicando artículos científicos, consiguiendo proyectos, contratando personal o con la ayuda de las científicas e inventoras. Todos estos tipos de cartas están aquí en la zona de mercado. Las cartas se dividen en tres grupos. Las cartas azules son las cartas básicas. Las cartas moradas son cartas avanzadas con efectos más potentes. Y luego en nuestro mazo inicial tendremos 5 cartas de color gris, que son las cartas iniciales. En la parte superior izquierda de las cartas nos encontraremos el coste de la carta, qué recursos tenemos que gastar para poder añadirla a nuestro mazo. En la parte inferior nos encontramos con los recursos que generan al jugarla o las acciones especiales que podemos hacer con ellas. Antes de comenzar la partida vamos a repartir a cada jugador su mazo inicial, que se compondrá de 4 cartas iniciales de trabajo, una carta inicial de investigación, una carta básica de predoc y una carta básica de proyecto local. Como veis, a diferencia de otros deck buildings, en este juego el mazo inicial consta solamente de 7 cartas. En nuestro turno robaremos 5 cartas y podremos empezar la partida. Para preparar la zona de mercado, separaremos las cartas por colores. En la parte superior haremos un mazo con las cartas de color azul, que son las cartas básicas. Las mezclaremos y sacaremos 5 al azar. En la parte inferior juntaremos todas las cartas moradas, que son las cartas avanzadas, las mezclaremos y también sacaremos 5 al azar. Esto conformará la zona de mercado. La carta superior de ambos mazos siempre quedará a la vista de los jugadores. Y ahora, si os parece, voy a contaros los tipos de recursos que generan las cartas. Para ello he cogido 2 cartas iniciales y voy a comentaros la iconografía. Aquí, como vemos, esta carta nos puede proporcionar un punto de dinero. Ese dinero lo podemos gastar, por ejemplo, para comprar estas cartas de aquí, que el único requisito que tienen es pagar monedas. Por otro lado, esta carta nos puede generar un recurso de datos. Los recursos de datos también los podemos encontrar, por ejemplo, en esta carta, que nos pide un recurso de datos, además de 2 adicionales de otro tipo, para poder comprar esa carta. La última opción que nos ofrece esta carta es publicarla en el currículum vitae. Como máximo, en cada uno de nuestros turnos vamos a poder publicar una carta, y eso va a ir a nuestra zona de puntuación. En este caso, al ser una carta inicial, no nos otorgaría puntos, pero la quitaríamos de nuestro mazo para no volver a robarla y así poder robar cartas mejoradas de las que hayamos comprado en el mercado central. Otras cartas, como por ejemplo esta de aquí, al publicarla en el currículum nos otorgaría puntos de victoria. Por otro lado, esta otra carta inicial también nos puede proporcionar o bien una moneda o bien un recurso de esfuerzo. Es uno de los 3 tipos de recursos que tenemos disponibles en el juego y que encontramos en cartas como esta, por ejemplo. Así pues, resumiendo, hay 3 tipos de recursos: dinero, esfuerzo y datos. Deberemos combinarlos para comprar las mejores cartas.
En nuestro turno, mientras tengamos recursos, podremos comprar cualquier número de cartas de la zona de mercado. Cada vez que compremos una carta de la zona de mercado, esta irá a nuestra pila de descarte, a menos claro que la carta nos indique lo contrario. Imaginemos que yo he comprado esta carta, va a mi pila de descarte y automáticamente se repone por la carta superior del mazo de mercado. De esta forma siempre debemos tener 5 cartas en cada una de las filas disponibles para comprar. Para que entendáis mejor la secuencia de juego, vamos a simular un turno. Aquí tengo mis 7 cartas iniciales, voy a mezclarlas y a robar 5 al azar. Las revelo y veo qué tipos de recursos me generan. Como veis, todas ellas me permiten generar recursos de dinero o recursos de esfuerzo. Además, algunas, si las publicara, me darían puntos. Lo que pasa es que ahora no me interesa deshacerme de estas cartas, ya que son mejores que las cartas iniciales. Si decidiera invertir todos los recursos en generar monedas, ¿qué podríamos comprar? Pues por ejemplo, todas estas cartas de aquí, estas tienen valor 4, esta también, y esta tiene valor 2. Pero incluso si quisiera, con 6 monedas podría quedarme ya una carta avanzada. Como veis, los recursos que nos otorga una carta avanzada son mucho mejores que los que nos puede otorgar una carta básica. También podría invertir mis recursos en esfuerzo. Puedo generar 6 de esfuerzo, con lo cual podría también quedarme con este proyecto nacional. O podría utilizar monedas y esfuerzo en cualquier combinación si alguna de las cartas lo tuviera como requisito para poder comprarla. En este caso, por ejemplo, yo me quedaría con el proyecto nacional. ¿Por qué? Pues porque nos genera 4 recursos de moneda al jugarla y, como veis, las cartas básicas mayormente se compran con monedas. Por lo tanto, nos permitirá acelerar un poquito la compra. Los demás recursos también son muy importantes, pero yo creo que al principio de la partida generar monedas es lo que nos va a resultar más ventajoso. Así que voy a convertir mis recursos de esfuerzo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Compro esta carta y va a mi zona de descarte. Y la sustituyo por la siguiente carta de su pila. Ahora, como veis, solo me quedan 2 cartas en el mazo, por lo tanto las voy a robar, voy a mezclar otra vez mi pila de descarte y voy a robar 3 cartas más. Cuando me toque, las voy a revelar y bueno, no me ha tocado la que acabo de comprar, pero ya era mucha casualidad. Entonces, en este momento ya podría empezar a publicar cartas si no necesito todos los recursos. Teniendo en cuenta que esa carta me genera muchas monedas y me va a permitir comprar a lo mejor varias cartas en un turno, ya podría deshacerme de cartas iniciales. Entonces voy a publicar esta carta en mi currículum, la dejo apartada en mi zona de juego, en mi zona de puntuación y vamos a comprar con estas cartas. En este caso puedo generar tanto monedas como esfuerzos y datos. Esta carta me pide 2 de esfuerzo y 1 de datos y me interesa bastante. Entonces voy a cambiar 2 de esfuerzo y 1 de datos por la carta que tenemos aquí. Esta carta es una carta especial. Como veis, tiene el símbolo del rayo. Esto es un efecto que se aplica al comprarla. Y nos dice que va a nuestra zona de currículum y ya nos otorga un punto a final de partida. Por lo tanto, esta carta no va al descarte, sino que la publicamos en el currículum. Al principio os he comentado que solo se podía publicar una carta por turno. Eso es si la publicamos desde nuestra mano, pero al comprarla de la zona de mercado, esta norma no hace falta aplicarla. Y ya con el resto me quedan o 2 recursos de esfuerzo o 3 monedas. Voy a mirar el mercado y veo que hay una carta que cuesta solamente 2 monedas. Pues mira, creo que me la voy a quedar. Voy a descartar esta carta para pagar el coste. La compro, la sustituyo y esta carta pues no la puedo jugar porque no hay nada que me interese comprar ahora mismo por una moneda. Esta sería la mecánica básica de este Noble Run. Pero hay una cosa muy importante y que os quiero comentar porque es de las que más me ha gustado de la mecánica del juego. Y son estas cartas que tenemos aquí y que tienen el color rojo. Estos son cartas especiales que generan recursos negativos. La voy a acercar para que lo veáis claramente. Cuando robemos esta carta tenemos 2 opciones disponibles. La primera es generar 2 datos negativos a uno de nuestros rivales. Eso significa que deberá pagar 2 datos para deshacerse de esta carta y mientras no lo haga no podrá comprar ninguna carta de la zona de mercado que requiera datos. Jugar estas cartas le da mucha vidilla al juego y es el punto de interacción justo entre jugadores para que no haga cada uno su partida de forma independiente. Nuestra segunda opción, y es la más potente pero perderíamos esta carta, es publicarla en el currículum vitae de otro jugador.
El efecto sería el mismo, pero aquí tenemos un -4 en datos. Esto significa que mientras esta carta esté en su zona de currículum, no podrá comprar cartas que requieran datos y deberá pagar 4 datos de su mano para deshacerse de la carta. Como veis, son cartas que son bastante perjudiciales y traen mucho pique entre los jugadores. Y por último, otros efectos divertidos que podéis encontrar en estas cartas y que no son simplemente de recursos. Este de aquí dice que al jugar esta carta podemos descartar una carta al azar de la mano de otro jugador, con lo cual jugará su próximo turno con una carta menos. Y nada, como veis, un juego muy sencillo, muy visual, con una iconografía fantástica que se entiende perfectamente y unas ilustraciones muy bonitas. La partida continuará hasta que uno de los jugadores consiga 20 puntos en su zona de Curriculum Vitae. En ese momento se seguirá jugando hasta que le vuelva a tocar al jugador inicial y terminará la partida. Y el jugador con más puntos ganará. Y hasta aquí nuestra reseña de este Novel Run. Un juego de deck building que ya sabéis que a mí me encantan los deck buildings y que me ha gustado muchísimo. Es un juego muy sencillo con una iconografía muy clara y no hace falta que estéis consultando el manual para saber cuáles son los efectos de las cartas. Es un juego recomendado para mayores de 10 años, con lo cual puede ser un buen juego para iniciarse en el mundo de los deck buildings. Sin duda, la temática es lo que más nos ha llamado la atención y apoyamos este proyecto que pretende dar visibilidad a mujeres científicas que han hecho grandes aportaciones a lo largo de la historia, pero que por motivos del contexto del momento no se les dio la suficiente visibilidad. Por ello, también pensamos que es una gran propuesta a nivel educativo, ya que va a permitir a los niños descubrir figuras que fueron relevantes en el mundo científico y que desconocían. Y nada, hasta aquí nuestro vídeo, esperamos que lo hayáis disfrutado y si os ha gustado, dadle un like y suscribiros que nos ayuda un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo.